Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos una tarde más, como cada martes, ¿verdad? Les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y a las hermanas que están acá presentes. Es un privilegio venir un día más a buscar la presencia del Señor y estar un día más, ¿verdad? Reunidas en este grupo de mujeres. Es para nosotros un privilegio estar acá y le damos la gloria y la honra a Dios, porque Él es el único que se merece toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación, ¿verdad? Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios 4. Hoy vamos a estar llevando una palabra, un mensaje muy bonito que nos va a hacer rema a nuestras vidas. Amén. Va a traer rema a nuestras vidas y yo sé que les va a ayudar mucho a todos nosotros, a ustedes y a nosotros también. Amén. 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 Amén, así es. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Lo tenemos? Sí, ¿Lo tenemos amén. listo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir la palabra se lee en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, Proverbios 4:1, del 1 al 7, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y el que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Amén. Vamos a venir en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar un día más, Señor, en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de traer tu palabra, Padre bendito de la gloria, de poder ser portadores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu teniendo control, Señor, de todas nuestras emociones, Señor, y que tu palabra sea la que fluya, Señor, a través de nosotros, así como fluyen los ríos de agua viva, Señor. Que esta noche, Señor, esos ríos de agua viva puedan fluir, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, haga rema en nuestros corazones, Señor, a todos los que nos oyen, Señor, y en especial a mí, Señor. Padre Celestial, que esta palabra, Padre bendito de la gloria, sea medicina, Señor, para nuestros cuerpos, sea refrigerio para nuestros huesos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu teniendo control de todo, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén. Amén, Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Le damos las gracias y le damos la bienvenida. Se pueden sentar, hermanas. Qué buena, tenemos acá un grupo de hermanas, siempre haciendo el distanciamiento social, ¿verdad, Sí, hermanas? justo. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermana Luz. Amén, pastora, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Pues, Y hoy vamos a hablar de los hijos. los hijos, Y ¿verdad? de los padres. Y de los padres también. Amén. Todos somos madres, todas tenemos hijos, y la que no tiene hijos muy pronto tendrá, Así ¿verdad? es. Amén. O tiene sobrinos, que esto le va a ayudar mucho. Este proverbio es, yo siempre he dicho que el libro de Proverbios es un libro muy bonito que todos lo debemos de leer, porque se nos enseña a que nosotros aprendamos. Amén. Que nosotros aprendamos. Siempre que yo estoy en dificultades, leo el libro de Proverbios, porque él es como que me instruye, ¿no? Como que me enseña, como que estoy pasando una situación y voy al libro de Proverbios y yo encuentro una respuesta.
Entonces, este capítulo 4 sería bueno que lo lean todo porque es tan lindo, es tan lindo. Nosotros somos padres, tenemos hijos, pero también somos hijas, ¿verdad? También, y somos hijas de nuestro Creador también, ¿verdad? Amén. Amén. Porque dice la palabra del Señor que somos hijos también. Amén. Y venimos, vemos también cómo a través de la Biblia, a través de este libro tan sagrado que Dios nos ha dejado y nos ha instruido, cómo nosotros a través podemos aprender, y estábamos hablando con la hermana. Hemos hecho este programa porque la vez pasada lo hicimos y nos lo han pedido por todos lados. Y le dijeron al pastor, repítalo. Repítalo, ¿verdad? Entonces estamos acá repitiéndolo. Yo le decía a la hermana la vez pasada así como entre amigas, ¿verdad? Platicando, como una plática, ustedes saben, entre mujeres. Entre mujeres nosotros a veces, las mujeres platicamos mucho, hablamos mucho, dicen por ahí que las mujeres hablamos más de 5,000 palabras en una hora, pero que el hombre solo habla poquita, ¿verdad? Entonces nos gusta hablar. Y comentábamos los hijos, todas somos madres, vemos, todas tenemos problemas, todas hemos pasado alguna dificultad con nuestros hijos, porque decía mi abuela, era una señora muy sabia, que la mano uno tiene solo 5 dedos, decía, porque si hay más se pierden, pero decía ella, cada dedo es diferente, y decía ella, cada hijo es diferente, ¿verdad? Aunque a veces le damos la misma educación, pero son 2 hijos, yo tengo 2 hijos y son 2 hijos entre el aceite y el vinagre, entre el aceite y el agua, completamente distintos, ¿verdad? Pero platicábamos sobre los hijos y vemos que hoy que estamos en cuarentena, ¿verdad? Sí, vemos, buenas noches a todos, Dios los bendiga, hermano. Un saludo muy especial a mis padres, que me están viendo desde Colombia. Qué buena bendición. Bendiciones por ellos. Sí, estamos viendo eso sobre los hijos, que hoy en día hay el temor, ¿no? El temor a que nuestros hijos salgan y el temor a que ellos, pues estábamos hablando de la pandemia, de que no queremos que nuestros hijos salgan, ¿cierto? Al miedo de ser contaminados. Así es, porque ellos no obedecen, uno les dice no salgan Y más rápido salen, más cuando son adolescentes que ya no podemos tener control, ¿verdad?, sobre ellos. Y no se sujetan, porque hay hijos que dicen, no, es que mi mamá es cansona, eso no pasa nada. Pero tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Tenemos que ser sabios para poder dirigir a nuestros hijos. Así como Dios dirige nuestras vidas, también tenemos que saber dirigir la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres estamos mandados a que nuestros hijos sigan los caminos, ¿cierto? Es lo correcto. Así es. Estamos hablando de esos hijos. Yo en lo personal tengo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Y lo que decía la pastora, todos son diferentes. Uno de madre se vuelve psicólogo, porque el uno es de una manera, el otro es de otra, el uno le cuenta algo, el otro, y a todos hay que comprenderlo. Y a veces nosotros decimos, no, es que mi mamá quiere más siempre hay una preferencia, decimos que hay una preferencia más por un hijo, pero ahora que somos madres no hay preferencias. De pronto nos inclinamos por el hijo que es más débil, el hijo que vemos que hay que soliviar, ¿cierto? Y hay otros que son más fuertes, pero para nosotros todas las madres amamos a nuestros hijos. Amén. Amén, así es. Vemos que nosotros los padres debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos. Y eso lo vemos en el Salmo 127:3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué bendición, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos para que nuestros hijos sigan nuestros ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a un hijo no salga cuando nosotros salimos primero, verdad?
Entonces tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos para que siempre hay mucha gente que dice, no, es que así como es el padre o así como es la madre, así es la hija, o así como es el padre, así es la... Pero muchas veces no es así también, ¿verdad? Otra cosa, vemos que también el apóstol Pablo en Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Amén. Amén. Debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres porque ese es un mandamiento con promesa. Amén. Amén. Es un mandamiento con promesa. La honra a nuestros padres. Sí, amén. Amén. Hay 5 honras, pero esta tarde nos vamos a dedicar a la honra a nuestros padres. Como decía al principio, somos padres ahora, pero también somos hijos. Entonces, de acuerdo a la honra que nosotros le demos a nuestros padres, nuestros hijos van a aprender cómo es la honra. Me decía el otro día uno de mis hijos, ma, dice, pero ¿cómo es eso de honra? ¿Cómo ellos, como uno tiene que explicarle, ¿verdad? Entonces, honra nos referimos al respeto que debe de haber. Yo les voy a contar una experiencia y yo sé que mi papá me está viendo allá en El Salvador, porque él sabe que íbamos a estar hoy. Un saludo hasta San Miguel. Y aún yo ya casi con mis 50 años, estaba mi papá de visita. Y no voy a decir quién estaba de visita ese día, ¿verdad? Estaba platicando mi papá con esta persona, pero yo me imagino que él quería platicar con esta persona cosas de hombre, ¿verdad? Porque a veces también los hombres necesitan hablar. Pero había una plática. Él no quería que yo hablara. Y me dijo una expresión que yo le digo, así se lo digo, a estas alturas, yo honro a mi papá. Y me diga lo que me diga, y me avergüence lo que me avergüence, yo honro a mi papá. Porque yo he aprendido que se merece respeto. Amén. Porque el respeto que yo le dé a mi padre es el respeto que mis hijos me van a dar a mí. Amén. Amén. Igual cuando mi madre estaba viva, el respeto que yo le daba a mi mamá era el respeto que mis hijos me iban a dar a mí. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. Y ese es un mandamiento de Dios que lo debemos de cumplir si somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque como Él es nuestro Padre, nosotros honramos a nuestro Padre. Pero, ahí hay otro, pero, ¿verdad? Dice la palabra también de Dios que si no honramos a nuestros padres hay maldición. Y no queremos ser maldecidos, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Hay maldición y si quieren anotarlo, búsquenlo en la Biblia, Deuteronomio 27:6. Les voy a dar un chancecito para que lo lean. 27:16. 27:16. Allí habla, el Deuteronomio 27 habla de las maldiciones, pero el versículo 16 habla y dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Y el pueblo que lo ve dice amén. ¿Qué quiere decir? Que es maldito el que deshonra a su padre y a su madre y el que lo ve y se queda callado. Amén. Amén. Y dice amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve que hay personas que están deshonrando a sus padres y nosotros nos quedamos callados, estamos en la obligación de decirle a esa persona, mire hermano, mire amiga, mire amigo,
usted tiene que respetar a su papá, a su mamá, porque sea como sea, si usted es un hijo o una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted tiene que respetarlo, usted Amén. tiene que honrar a sus padres. Amén. Porque si no, ese pecado que está haciendo ese hermano, esa hermana, ese amigo, esa amiga, cae también sobre nosotros porque estamos diciendo amén. ¿Verdad? Amén. 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 Y entonces, Pues también, pastora, yo digo que el honrar a padre y madre, hay muchos hijos que los honran, ¿cierto? sí, sí. Como hay muchos hijos que también honran a sus padres, hay muchos Sí. que se olvidan a sus padres. Ujú. Qué tristeza para mí que un hijo meta a un hijo, un padre a un ancianato, porque ya no lo puede tener en su casa, porque ya no lo puede ver, porque ya el padre le molesta en su casa, porque ya a los hijos no les gusta que el abuelito ande, sino más bien mandémoslo a un ancianato y que allá lo cuiden, cuando nuestros padres nos cuidaron a nosotros. Yo en lo personal, pues digo, en lo personal no estoy de acuerdo, porque la vida de ellos somos nosotros, sus nietos, sus hijos. Qué tristeza, yo iba a los ancianatos a cortarles el cabello y ellos son como niños y tristes, esperando en una silla que venga alguien a visitarlo, y aún los padres nunca, los hijos no visitan a sus padres, se olvidan de ellos. Hay padres que no honran. ¿Cómo quiere que prospere? Si usted no honra el primer mandamiento con promesa, es esto: honrarás a padre y madre para que sean largos tus días en la tierra. Mire, si tú honras a tu papá, a tu mamá, vendrán bendiciones hasta que Amén. sobren y abunden. Amén. No esperar que se lo esté pidiendo, sino que usted por su propia cuenta lo haga, ¿sí? Así es. Nosotros no Amén. tenemos que esperar que nuestros padres nos lo digan a nosotros, sino que nosotros los honremos. Aún teniendo nuestros padres, es deber como hijos honrarlos. Sí, amén. 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 Y ese mandamiento, si lo quieren anotar, los hermanos que nos están viendo, los amigos que nos están viendo y quieren saber en qué parte de la Biblia aparece ese mandamiento con promesa, lo tenemos en Deuteronomio 6. Ahí lo pueden encontrar, ese que es un mandamiento con promesa. Pero vamos a empezar con los principios bíblicos en la educación de los hijos, porque es bien importante, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la Biblia es un instrumento que nos enseña de todo. Si tenemos un problema, una situación, busquémoslo, que hay una solución, hay una respuesta en la Biblia. Tenemos un diferente proceso, diferente sequía, diferente desierto, diferente zarandeo que estemos pasando, y vamos a encontrar siempre una respuesta en la Biblia. Amén. Amén. Y hay 12 principios que a mí me llamaba la atención en la educación de los hijos, porque es bien importante. ¿Y por dónde empezamos, hermana? Comencemos ¿Por el primero? por el primero. Ajá. Comencemos por el Ajá. primero. Proverbios 22:6. Proverbio 22:6. Busquemos qué nos dice Proverbio 22. Enseña al niño el camino en que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Amén, amén. Entonces tenemos que enseñarle, la educación es bien importante cuando nosotros venimos y enseñamos a nuestros hijos desde temprana edad. La educación es tan importante, la crianza de nuestros hijos Amén. es tan importante. No debe de haber favoritismo, desde chiquito no debe de haber favoritismo entre un hijo y el otro. Yo recuerdo cuando mi hijo, el pequeño, nació, como todo, y ustedes saben, el primer hijo uno le da de todo. Todo lo que tiene y lo que uno nunca tuvo, se lo da al hijo. Y más el primero, ese nace con regalo, ¿verdad? Bajo el brazo. Pero cuando nace el segundo, el pobre el segundo le toca repetir todo lo del primero. Pero nosotros, lo que hicimos cuando nació nuestro segundo hijo fue comprarle un regalo al grande.
cuando el chiquito llegó a la casa, él veía al grande que se le compraban cosas a su hermano, ¿verdad? Y él nada. Entonces empezamos a que no hubiese favoritismo, a comprar, si se le compraba a uno, se le compraba al otro. Si al grande, como ya hablaba, pues él escogía, ¿verdad? Pero que los hijos no sientan que hay favoritismo, comprarles siempre lo mismo o tratar de comprarles. Si se puede, a todos por igual. Si no se tiene para todos, a veces es mejor no hacerlo, porque eso crea diferencias y va a haber conflicto, ¿verdad? Entre los hermanos. Entre los hermanos, así es. Y en el segundo, ¿qué tenemos? Presentar un frente unido. Presentamos un frente unido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? En 1 Corintios 14 nos enseña en el 33 que los padres debemos de estar de acuerdo en el método que practicamos, que utilizamos para educar a nuestros hijos. Es bien importante cuando nosotros vamos a educar a nuestros hijos, y uno de los padres va a educar a los hijos, ¿verdad? El otro tiene que quedarse mejor callado, como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Calladitos nos vemos bonitos. Respetar, si el papá va a educar, aunque no nos gusta las mamás, porque no hay una mamá que no diga, ¿verdad? Que le agrada, respetar. Porque si nosotros queremos respeto, tenemos que respetar a nuestra pareja, ¿verdad? Y aunque no nos guste muchas veces porque decimos, no, que es muy fuerte, porque el hombre es más fuerte, que el hombre habla fuerte, tenemos que respetar. ¿Usted qué opina? Sí, hay que respetar, no podemos, o sea, la autoridad, el papá, cuando el papá, hablábamos esta mañana de eso, cuando el papá corrige a su hijo y la mamá se mete, en ese momento está desautorizando a su padre, ¿cierto? Eso hace que el niño manipule a las dos personas. Ya sabe que a la mamá y al papá, y que la mamá siempre va a interceder cuando el papá lo corrige. Ese niño no se quedó pequeño, sino va creciendo, ¿cierto? Y cuando él crece, ya él no tiene la identidad de su padre. ¿Por qué? Porque su mamá se la ha quitado, ¿cierto? Su mamá es la que ha dado órdenes, su mamá, y no ha dejado que su padre actúe. Entonces, en momentos de nuestras vidas a veces cometemos el error. Si nuestro esposo comete el error de castigar a uno de los hijos y a nosotros no, se llama aparte, sin que el niño se dé cuenta. ¿Para qué? Para que el niño, si el papá se equivocó o cometió un error, le dice, no me gustó esto que hiciste, pero al niño hay que, cuando se le corrige, decirle por qué se le corrigió, ¿cierto? Así es, así es. Amén. Entonces, nosotras las mujeres, yo por ejemplo, en mi caso, mi mamá siempre era la que mandaba. Sí, en serio, porque pues mi mamá mandaba de un carácter fuerte y siempre mi mamá le hacíamos caso, era lo que mi mamá. Mi papá más noble, pero crecimos, y a mí me costó y me ha costado, porque yo estoy en los caminos de Dios, me cuesta sujetarme, pero Dios me ha mostrado que tengo que sujetarme. Si yo no me sujeto, yo no puedo pasar por encima de las autoridades, ¿cierto? Primeramente Dios, y ahí sigue. Entonces eso cuesta, y a veces nosotras las mujeres le quitamos el primer lugar a papá. Y el hombre es cabeza, no cola. Amén. Entonces, un hogar donde esté dirigido y esté papá y mamá, los dos tienen que estar de acuerdo cuando vayan a corregir a su hijo. No desautorice a su esposo, no desautorice a ese papá, porque los niños son muy inteligentes, y hoy en día más. Y el niño del primer año, desde que nace hasta los 5 años, es como una grabadora. Ahí se le va grabando su identidad. Todo se le va formando a él a medida que va pasando. Todo lo que hagamos, él lo va a grabar, todo lo va a tener ahí. Entonces es muy importante crearle la identidad al niño. Amén. Amén. Así es. Es bien importante, como decía la hermana, la identidad, y sobre todo cuando a veces nosotros no respetamos
la autoridad, la Biblia nos enseña que primero es Cristo, y ahí es el hombre, y nosotros las mujeres, aunque no nos guste, nos tenemos que sujetar. Entonces ese yo lo tenemos que agarrar y sujetarlo. Entonces, si nosotros, el hijo va aprendiendo y eso le crea problemas a los hijos, cuando nosotros desautorizamos al padre, les crea un problema psicológico cuando ellos llegan a grande. Les voy a dar un tip. Un niño es chiquito, el problema es chiquito. A medida el niño va creciendo, así va creciendo el problema. Llega el problema es como una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta si no se tiene el control, se hace una avalancha esa bola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educar. Decían nuestras abuelas, ¿verdad? Que el árbol se enderezan sus ramas pequeños. Un árbol torcido, decía, jamás su rama endereza. Desde chiquito hay que irle, decía la abuelita, poniéndole, bueno, ella era del campo y decía puntales, ¿verdad? Que había que ponerle dirección. Si nosotros no vamos direccionando desde pequeño y no van ellos canalizando, porque vemos hoy en día que los niños son hiperactivos, pero decía mi mamá, antes decía, los hijos se crecían y corrían y eso de la hiperactividad no existía, porque ellos salían y corrían, las casas eran grandes. Ahora las casas son pequeñas, no cabemos. Entonces, ¿qué sucede? Hay esa hiperactividad, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa energía de nuestros hijos tenemos que aprender a enseñarles a ellos a canalizar esa energía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa energía que ellos llevan puedan ser bien utilizada. Avancemos porque el tiempo nos va. El tercero es ama a tu hijo. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, que para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo vemos en primera de Juan 3:1, así como Dios nos ama con nuestros menos que perfecto estado humano, así debemos de ser con amor a Dios, no basándonos de acuerdo a un comportamiento perfecto. Nuestros hijos no son perfectos, tampoco nosotros. Dios sí es perfecto, pero si Dios en su infinito amor, Él nos ama con nuestras imperfecciones, así nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, ¿verdad? Aceptarlos, hablar con ellos. Hablar con ellos es bien importante. Y yo les voy a decir algo así bien, bueno, vámonos al cuarto. Veamos el cuarto, hermano. Disciplina a tu hijo. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina. La disciplina es el esfuerzo de la instrucción y se aplica con amor. Amén. Cuando disciplines a tu hijo, tienes que explicarle por qué hizo mal y por qué merece que sea castigado, ¿cierto? Hoy en día no les podemos pegar a los niños porque como si les pegamos, pues ya nos acusan, nos llaman al 911, maltrato. En los tiempos de nosotros, la chancla, bueno, a mí nunca me pegó, mi papá nunca me pegó, mi mamá sí me pegó, sí, mi mamá sí, pero yo digo, si mi mamá no hubiera sido así, yo creo que yo no sería así, ¿cierto? Ella lo hacía, pero en ese momento de pronto yo no lo veía. Y hoy en día, pues con la psicología y todo de los niños, eso es lo que pasa, y vemos niños que hay niños muy rebeldes, hay niños que a veces merecen, hay que darles un pavo, porque hay veces que los niños no quieren hacer caso. También necesita ser
en reprensión, Fuerte. ¿cierto? Hay que ser fuertes. Algo que me gustaba, que a mí me gustó mucho con mi pastor el domingo, que decía, a los hijos hay que disciplinarlos y también a los hijos espirituales. Amén. Eso me encantó el domingo. Yo decía, amén, sí, así es, porque también a veces los hijos espirituales los tenemos tan consentidos y cuando nos dicen algo parecemos azúcar, nos derretimos porque el pastor dijo algo, nos sentimos aludidos. Pero esa es la responsabilidad como padres, porque el Señor cuando nos llame a cuenta nos va a decir qué hizo con tus herencias. Los hijos son herencias. Amén. Esas son las herencias que Dios nos ha dado, Amén. ¿cierto? Sí. Amén. Sabemos que también hay madres que son madres y padres al mismo tiempo, porque hay mujeres que están separadas, ¿cierto? Así es. También hay que corregirlos. También hay que ser, yo crié a mis hijos, yo también me separé y crié a mis hijos, me tocó la etapa de la adolescencia y mi mamá me decía, es que usted es muy rígida con ellos. Yo decía, no mamá, yo tengo que crear una disciplina porque si no la creo, ellos van a hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Y a pesar de que trabajaba y todo, siempre estuve pendiente de ellos, de sus tareas, de todo. Hoy en día vemos que para disciplinar un hijo, los hijos ya se nos salen del contexto. No, pero ya ellos, antes ellos lo disciplinan a uno. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Sí? Yo tuve 2 varones y desde pequeños es bien importante la disciplina. Yo recuerdo cuando mis hijos, el más grande empezó su kinder, no quería levantarse. Y le dije yo a él, si tú no te levantas, yo te echo agua. Claro que no lo iba a hacer, ¿verdad? Mi pastora. No lo iba a hacer. Y mire, solamente se lo dije. Y ese niño, la primera 2 veces, yo lo levanté. De ahí, nunca llegó, terminó su high school y él nunca yo lo levanté. Entonces, la disciplina es bien importante. Muchas veces tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No flaquear, ¿no? No flaquear, aunque nos duela y nosotros nos queremos hacer hacia atrás, seguir siempre hacia adelante, enseñándole a nuestros hijos quién tiene el control. Porque el control lo tenemos que tener los padres, los adultos, no los hijos. Porque no son nuestros hijos los que nos tienen que manipular. Y vemos, es bien importante, el quinto principio es que nosotros tenemos que tener el control de nuestras emociones cuando vamos a instruir a nuestros hijos. Es bien importante las emociones. No castigar a un hijo bajo emoción, bajo el enojo. Porque cuando nosotros estamos enojados, muchas veces decimos lo que no debemos, lo que no conviene y después nos arrepentimos. Entonces es bien importante, es mejor ser lentos. Proverbios 16:32, mejor es lento para la ira que el poderoso. Es la mejor manera, ¿no? De Es que la nosotros cuando corrijamos no lo hagamos. A uno muchas veces los hijos nos sacan de casillas, ¿cierto? Y es que, pero no, al hijo hay que corregirlo sin nosotros estar airados. Así ¿sí? es, así Para es. que ellos no digan es que mi mamá me corrigió porque estaba de mal genio, sino mi madre me corrigió porque hice algo que no estaba bien. Nosotros pudimos ver eso con mi sobrina. Ya habían crecido los grandes, decimos nosotros siempre, ¿verdad? El grupo de los grandes. Nació la niña, la última de mi hermana. Yo nunca vi que mi hermana castigara a la niña. Y esa niña, él tiene una madurez, tiene 10 años, y tiene una madurez de una persona de 20, 30 años, quizás más. La madurez que tiene esa niña. Nunca se le castigó. Siempre a ella se le sentaba y se le explicaba y se le decía por qué no tenía que hacer aquello. Sin emociones, sin gritarle, sin maltratarla, sino hablar con ella. Hablar con ella. Y hoy en día platicar con esa niña da tanto gusto porque hay una madurez en ella, porque se le fue enseñando
con disciplina, ella sabía cuándo era no, cuándo era sí, y por más que ella hiciera pataleta, ella sabía que no nos podía manipular. Entonces muchas veces nos sucede, y hemos pasado, todos hemos pasado vergüenza, digamos. Sí, no vamos a engañarnos y no vamos a decir otra cosa. Que nuestros hijos nos hacen unas berrietas en las tiendas porque quieren un dulce, porque quieren un juguete, porque quieren un chocolate, y uno pasa unas vergüenzas. Todos los hemos pasado. No hay alguna madre que va a decir que no. Siempre lo hemos pasado. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que agarrar nuestras emociones, y lo que dice Proverbios 16, ¿verdad? 23, que tenemos que tener control de nuestras emociones. Amén. No podemos actuar, y más en este país. Los que hemos crecido hijos en este país sabemos que no podemos andar golpeando a nuestros hijos, ¿verdad? Este país nos educa. Este país nos educa, porque si alguien ve que usted le pega en el parqueo, que sea, que usted le dé le llaman a la policía, ahí mismo le llega. Tardó usted en darle que la policía está atrás de usted. No, en mi país no. No, allá sí que lo agarran de la oreja y arrastran con el niño. No, eso no. Es mejor hablar con el hijo, hacerle conciencia, que entienda. Es bien importante, porque es lo que el Señor nos instruye a nosotros, ¿verdad? A través de la palabra. Entonces vemos el sexto que dice ser consistente, ¿verdad? Sí, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. La consistencia permite al niño desarrollar confianza y seguridad en ti y tus instrucciones. Amén. Debemos de ser constantes, ¿verdad? Debemos de ser constantes, porque dice la palabra del Señor que Jesús fue el de ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Entonces, así como Jesús es consistente, Él fue ayer, Él es hoy y Él es siempre. Nosotros debemos de ser consistentes en la educación que nosotros queremos llevar a este niño, ¿verdad? Como nosotros lo vamos canalizando. Y le va a dar seguridad al niño. Exacto. Mucha seguridad. Desde que nosotros, no es que hoy digamos una cosa y mañana decimos otra, no. Sea consistente en lo que dice entre sus hijos. Su sí es sí y su no es no. Amén. 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 El séptimo es: nunca subestimes la importancia de la actitud. Vemos 1 Samuel 6:7. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así es. La obediencia forzada no produce más cualidades en el carácter que lo hace la permisividad. El carácter es lo que somos por dentro, el corazón. El Amén. corazón. Amén. Dios Él ve, y lo vemos en 1 Samuel 16:7, ¿verdad? Cuando nuestro Padre Celestial está Samuel escogiendo, ¿verdad? Que iba a escoger cuando el rey Saúl había fallado, ¿verdad? Entonces este rey había sido escogido por los hombres, pero Dios escoge a un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que era el rey David, y es cuando Samuel se dirigía, ve al joven y lo ve alto, ¿verdad? Y lo ve hermoso a la vista, pero le dice el Señor, no, le dice. Él ve, nosotros los seres humanos vemos lo que ve, pero Dios ve el corazón. Así tenemos que ser nosotros los padres, tenemos que ver el corazón de nuestros hijos, porque enseñarle a tener buenas actitudes. Si nosotros no les enseñamos, por ejemplo, hay un ejemplo, miren, es bien importante al hijo enseñar a decir gracias, Sí. y pedir por favor. Y buenas noches, porque hoy en día los jóvenes llegan y ni saludan. Llega un niño, otra cosa, no podemos ser permisivos con los niños. Cuando los niños vayan a las tiendas y quieran sacar algo, edúquenlos, no. Tienes que comprarlo. ¿Por qué?
porque eso va creando. Cuando traiga algo de su colegio no es suyo, devuélvalo, porque ese niño va a traer cosas, y si usted le alcahuetea, o sea, le dice, ah, bueno, sí. Yo me acuerdo que mi mamá decía, no me vaya a traer ni un lápiz acá, porque para eso me compraban todo. Yo no podía aparecerme con cosas que no fueran mías. Entonces me acostumbré que lo mío era mío y no podía cogerlo de los demás, porque hay madres que, ah, bueno papito, ese niño fue creciendo y hoy en día son los grandes delincuentes, y después la mamá está llorando y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo educó desde pequeño, fue permisivo con su hijo. No puede ser permisivo, no permitir que diga mentiras. Hay que enseñarle, mire, la mentira trae otra mentira, y la mentira no es de Dios. Hay que explicarles por qué no se debe mentir, ¿sí? Yo siempre a mis hijos les decía, no me mientan, porque me daba más que me dijeran mentiras. Míreme a los ojos. Mi mamá también hacía eso, míreme a los ojos, sí. Yo creo que todas las madres hemos hecho Sí, eso. y yo la miraba, si yo decía mentiras, mi mamá nos conoce, la madre conoce, lo mismo yo conocí a mis hijos cuando no me estaban diciendo la verdad. Amén. Sí, amén. Y eso es verdad, las actitudes. Hay que enseñarle a los hijos buenas actitudes. El pedir todo, pedir ellos, por favor, es tan bonito cuando los hijos, uno les enseña a los hijos y a decir por favor y gracias, y dar gracias por todo. A mis hijos yo cocino, pero ellos siempre dicen thank you ma, dicen, por la comida, gracias por la comida, y después ellos van y se sientan y oran y eso, pero ellos siempre se han acostumbrado a darle gracias al que fue y cocinó y hizo la comida, y siempre piden todo por favor. Es bien importante, porque ahí es donde se ve la educación que nosotros les hemos dado a nuestros hijos. ¿Cuál es la educación? Porque vemos el fruto, ¿verdad?, de nuestros frutos. Lo que nosotros enseñamos, vemos que ese fruto, hay fruto. Entonces podemos ver, y es tan bonito ver cuando los hijos son educados. Es tan bonito, pero es tan desagradable ver hijos malcriados, hijos desobedientes, hijos que, Proverbio lo dice, ¿verdad?, que es una vergüenza a veces ver hijos malcriados. El 8, dale a tu hijo el don de la madurez emocional. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las situaciones en la vida se manejan mejor con una mente clara que con reacciones emocionales. Es bien importante cuál es la emoción, porque muchas veces también nuestros hijos tienen problemas en las escuelas. Yo recuerdo cuando mi hijo, el más grande, empezó el kinder, en el primer día de escuela le hicieron bullying. Ese día lo agarraron 4 niños y lo empezaron a tirar uno con el otro. Entonces, niños que a los 4 años ya están sufriendo bullying en las escuelas, eso les crea problemas a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle a nuestros hijos de una forma, primero que vayan con su maestra. Si no van con su maestra, enseñarles a defenderse de una forma correcta. Porque si no les enseñamos de formas correctas, van a ser también hijos agresivos. Entonces tenemos que enseñarle a canalizar esa energía, porque si no ellos se vuelven jóvenes con ira, jóvenes que desde niños, imagínense, niños de 5 años agrediendo a otro niño. Entonces eso lo vemos muy seguido en las escuelas, más que todo en este país. Yo en mi infancia sufrí bullying. Yo usaba lentes, bueno, sigo usando lentes, pero en aquella época eran unos lentes como del envase de la Coca-Cola, ¿verdad? De los de hace 30 años atrás, y sufrí bullying. Un bullying que a mí me daba pena. Yo me escondía detrás de cualquier adulto porque se burlaban de mí. Entonces eso crea timidez en los niños, crea inseguridad, pero a medida uno va creciendo, eso también a veces ayuda cuando nuestros padres
nos ayudan a canalizar esas situaciones y nos hacen nuestros padres un carácter fuerte, un carácter que no cualquiera nos va a... Yo, como digo, de niña sufrí tanto bullying que ya hoy de adulta puedo sufrir bullying y ya no, mis hojas de mi árbol ya ni se mueven. Sí, también es muy importante creerle a nuestros hijos, ¿no? En esta parte emocional, porque es muy importante cuando nuestros hijos nos buscan tener el tiempo para ellos, porque a veces por nuestro trabajo, cuando un hijo lo busca a usted, por eso es que muchos muchachos se ha suicidado, porque los padres no le ponen cuidado, ¿sí? Un muchacho que esté y llama a su papá, no, ahorita no puedo, estoy ocupado, denle el tiempo a su hijo. Cuando su hijo lo llame, su hijo lo está llamando. Es como cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial, Él no nos deja esperando, sino nos atiende, ¿cierto? 24/7 a la hora que sea, atienda a su hijo. No hay nada más importante que uno atender cuando un hijo lo llama, cuando un hijo lo busca. Mamá, me pasa esto, créale a su hijo. Muchas mujeres que sus hijas han sido violadas y no les creen, y muchas veces están con sus parejas y no les han creído a los hijos. Esos hijos, ¿cómo se creen? Que no me creen lo que yo les estoy diciendo. Créale a sus hijos. Cuando un hijo habla es porque fue fuerte emocionalmente y tuvo la valentía de hablarle a su madre o a su padre, me pasa esto. Aún así estén grandes ellos, nosotros siempre todos como hijos vamos a necesitar a nuestra madre, a nuestro padre, siempre los vamos a buscar. La madre, yo le digo a mis hijos, yo creo que hasta el día que muera me están tocando ya, todos los días, el uno me dice el otro, pero a eso nos mandaron, ¿cierto? Amén. Amén. Eso es bien importante, pero eso vemos, vaya, hay los niños que son más tímidos, que a veces tienen problemas, pero vamos a ver la otra parte, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la otra parte. Hay hijos, dice el 9, no permitir que en su hogar gire alrededor del hijo, porque también está la otra parte de los hijos que ellos se creen que todo se lo merecen, que sobre ellos todo debe de caminar alrededor de ellos. También tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la cabeza es Cristo. La cabeza del hogar es Cristo. De ahí es el hombre, y si esta mujer no está casada, pues la madre a veces toca hacer el doble papel, ¿verdad? Quita su papel de madre y lo hace a un lado para querer tomar el papel de padre. Es muy duro para las madres que crecen a sus hijos solas, padre y madre. Entonces la palabra del Señor nos enseña que tenemos que enseñarle a que nuestros hijos, el centro es Cristo en la estructura familiar. Entonces enseñarles que está el hombre, que está la mamá, y que la mamá debe de respetarse, ¿verdad? Porque si no, estamos creando y hay un síndrome sobre estos hijos. Entonces estamos creando hijos que se lo merecen todo, y no es así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las emociones, enseñarle a los hijos que no todo se lo merecen. Muchas veces cometemos el error que todo le compramos a los hijos. Y no, todas las veces no se puede, también hay que decir no, ¿cierto? Porque si no van a creer lo que decía la pastora, que es responsabilidad, es que ya no es responsabilidad, sino me lo tiene que dar. ¿Sí? Ya los hijos creen que no es un deber, es que a usted le toca. Así Y hay hijos que son así, sobre todo también en los hogares donde hay un solo hijo y crean ese pequeño ídolo como un Dios, ese Dios pequeño, y el hijo va creciendo, es el que manda a los papás, él dirige lo que hacen. Entonces no debemos dejar que nuestros hijos, siempre la autoridad va primero Cristo, su papá y su mamá, pero no que nuestro hijo manipule nuestras vidas,
porque llegan hijos a ser grandes que están manipulando la vida de los padres y crecieron así, porque los consentimos tantos. También a los hijos hay que darles responsabilidades en la casa, sea hombre o sea mujer, tiene que tener responsabilidad desde pequeños. Hay que enseñarles su cuarto, arreglar, no todo dejárselo a la mamá o a los papás, o hay papás que todo se lo hacen a los hijos y los hijos durmiendo, y los papás se levantan a las 5, cocinan, hacen, se van a trabajar, vuelven y los hijos no hacen nada. Ahorita hoy en día están solo con el teléfono, el internet, y todo el día en la casa solo mirando los celulares y la casa patas arriba. O los juegos. O los juegos. Están ahí con los juegos. Entonces tenemos que enseñarles que ellos deben de estar sujetos, ¿verdad? Amén. Sí. Porque si nosotros perdemos el control, perdemos el mando, lo agarran ellos. Entonces, lo que decía el pastor el domingo, ¿verdad? Sí, que era También tocaba. los hijos espirituales también a veces hay que disciplinarlos. Si tenemos un privilegio, tenemos que estar temprano, tenemos que venir a orar por ese privilegio, ¿verdad? No llegar tarde y tomar el privilegio. Entonces muchas veces nuestros padres espirituales nos tienen que poner disciplina, igual que nosotros los padres tenemos que poner disciplina a los hijos, aunque los hijos hagan rabieta, aunque los hijos hagan berrinche, tienen que saber quién es la autoridad. En la casa el hijo debe de saber quién es la autoridad. La autoridad mayor, igual en la casa, igual que en la iglesia, ¿verdad? Es Cristo. Amén. No, y que los hijos, cuando el eje central se hacen los hijos, descuida a su pareja, y solo son los hijos y descuida a su pareja. Los hijos crecen, todos nos vamos, porque todos hemos hecho eso. ¿Con quién quedan? Con su pareja. Así es. Y hay un síndrome que se llama el síndrome del conquistador, que sucede con estos hijos, que ellos se creen que solamente ellos se lo merecen todo. Entonces uno crea pequeños monstruos. Sí, no, es que es la verdad. Uno crea pequeños monstruos porque el hijo lo manda a uno. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la palabra del Señor nos dice que desde el principio tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Luego dice el 10. Sé que lo que veamos el 10, sé lo que quieres que tu hijo llegue a ser. Hay que irle enseñando a nuestros hijos qué es lo que él quiere ser, cuál es su actitud, cuál es la actitud que él quiere ser cuando él sea grande, qué es lo que él va a hacer. Porque muchas veces uno le pregunta, no mami, yo estoy muy chiquito para yo no sé qué quiero, pero hay que ir enseñando al hijo cuáles son cuáles son las partes más donde él tiene más actitud, donde él puede desarrollarse mejor. Es bien importante cuáles son las cualidades que mejor él tiene. Entonces eso es bien importante, y eso lo vemos en Mateo 5:16. Dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El ejemplo de los padres habla más que las palabras. Entonces, si vemos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y lo vemos en Mateo, cómo el Señor nos está instruyendo. Vamos al 11, establecer normas morales elevadas. Alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. No tengas miedo de subir la marca al comportamiento aceptable y estimular a tu hijo a alcanzarla. Estos pueden saltar más alto de lo que los padres esperan. Entonces vemos lo que dice acá en Eclesiastés 11, ¿verdad? Dice no tenemos que tener miedo de subir, de asumir ese compromiso
de asumir la situación con nuestros hijos. Debemos de establecer normas morales. Porque cuando Dios nos llame a cuentas, nos va a Tenemos decir que qué hicimos entregar con nuestros cuenta, hijos. así Tenemos es. que acá lo dice la palabra, que tenemos que dar cuentas a Dios. Se te juzgará. Tenemos que enseñarle, y vemos este capítulo de Proverbios 4, ¿verdad? Nos enseña, dice, tenemos que enseñarle desde pequeño a instruirlos en la palabra del Señor. Yo sé que es bien difícil, a veces vemos que los niños están jugando, pero los niños jugando y escuchan, ellos saben. Entonces, cuando un niño desde pequeño lo traemos a la iglesia y le vamos enseñando, ese niño va a crecer con normas diferentes, con enseñanzas diferentes. Entonces, es bien importante. Y luego vamos al último. El 12. Entienda que el verdadero carácter es formado por la moral piadosa. Deuteronomio 6, 7. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amén. Amén. La moral es bien importante. Enseñarle normas morales, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que él tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, cuáles son las bases. Las bases morales son bien importantes en nuestros hijos. De acuerdo a como nosotros lo eduquemos, así van a ser nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos. Ya de ahí en adelante, cuando ellos crecen, ya es responsabilidad. De acuerdo a como nosotros hemos crecido y hemos educado a nuestros hijos, así va a ser lo que vamos a tener, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Podemos tener muchos hijos, pero todos los hijos van a ser diferentes porque cada uno va a desarrollar su propio carácter. Nosotros los podemos, nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Amén. No vamos a maltratar a nuestros hijos porque la Biblia dice que hay que enseñar vara, ¿verdad? Eso no significa que vamos a maltratar a nuestros hijos. Hay que enseñarle. La Biblia también nos enseña que seamos tardos para hablar, que oigamos. Por eso Dios nos ha dado 2 oídos para que nosotros podamos oír más y una boca, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar menos y escuchar más. Tenemos que escuchar a nuestros hijos, pero también tenemos que corregirlo, ¿verdad? Amén. Amén. Y también, padres, lo que nosotros hablamos sobre nuestros hijos, eso será, porque nosotros Amén. somos los que tenemos autoridad sobre ellos. Y si usted siempre está viendo lo negativo en su hijo y lo enlaza con sus propias palabras, usted Amén. tiene que ver a su hijo. Yo sé que ahorita nos están viendo muchas madres que andan desesperadas con sus hijos. Siempre vea a sus hijos por fe. Amén. Por fe su hijo será sano, por fe su hijo saldrá de las drogas, por fe su hijo recibirá a Cristo, porque sé que hay muchos que nos están viendo y que no han recibido todavía a Cristo. Por fe su hijo será lo que usted tanto le ha pedido a Dios. Madres que en estos momentos nos están viendo, que han pedido en oración, porque ese hijo se restablezca. Dios lo va a hacer. Sigamos en fe y en oración. Así nosotros veamos lo contrario en nuestros hijos, no lo hablemos, callémonos, hablemos para bien. Las buenas conversaciones dañan las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. No seamos ociosos con la palabra, porque la palabra tiene poder. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Es bien importante qué es lo que nosotros declaramos con nuestros hijos. Es bien importante la palabra que nosotros tengamos con nuestros hijos. Nosotros tenemos que declarar que nuestros hijos van a ser hijos del Dios Altísimo. Ellos son hijos del Dios Altísimo. Amén. Que nuestros hijos, no importa
de acuerdo como nosotros los estemos viendo. No importa que si nuestros hijos sean malcriados, no importa que si nuestros hijos, yo no sé si hay alguien que me está viendo y necesita esta palabra, pero no importa que si su hijo anda en malos caminos, que si su hijo se ha salido de su casa y ahora está perdido, que esté perdido en las drogas, que esté perdido si su hija anda en prostitución, que si su hijo anda en malos pasos, usted desde ya declare que su hijo es un hijo del Dios Altísimo, que su hijo es el que bien lo va a traer a los pies de Cristo, que su hijo declare esa palabra, que es Cristo el que lo va a traer y que es Cristo que va a ser un hombre de provecho. Amén. Amén. Así es, Señor. Entonces tenemos que declarar la palabra. Tenemos que declarar palabra sobre nuestros hijos. Es bien importante cuál es la palabra que nosotros vamos a llevar y vamos a dar a nuestros hijos. Porque de acuerdo como nosotros hablemos y demos esa palabra a nuestros hijos, entonces así es la fe que nosotros tenemos. La fe es la convicción de lo que no vemos, lo que esperamos de lo que no vemos, de lo que no hubo fue hecho. Amén. Y de acuerdo a la medida de fe que nosotros tengamos dentro de nosotros, así va a ser el progreso que nosotros vayamos teniendo. Entonces es bien importante qué es lo que nosotros estamos declarando de nuestros hijos. Amén. Amén. Y no soltarlos de la oración. Así es, La orar oración de en la todo madre tiempo. tiene mucho poder. Amén. En todo tiempo. Amén. No se canse de orar. Sigamos Amén. orando por los hijos. Sigamos Dile, orando. Jesús está a la puerta, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él ha vencido, Él está a la puerta. Amén. Abramos nuestra puerta para que Cristo pueda entrar y pueda Él sanar nuestras heridas, para que sea Cristo el que nos cambie, que nos transforme, el que nos renueve, porque ya Cristo pagó por nosotros en la cruz a través de la sangre, ¿verdad? Amén. A través de la sangre Cristo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario y dice que ahora Él está sentado con el Padre en el trono. Sí, amén. Entonces Él es nuestro Padre, dice que nosotros somos sus hijos. Amén. Amén. Entonces sigamos declarando esa palabra con nuestros hijos. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana vamos a estar también a las 8 va a estar el pastor predicando, y mañana es día de oración de 7:30 a 8. Vamos a estar orando. Y sigamos adelante, hermana, sigamos adelante, sigamos instruyendo a nuestros hijos, porque Cristo está a la puerta. No dejemos, estamos orando por las almas, Amén. las almas que se están perdiendo. Cristo está a la puerta, Él está a la puerta y Él nos está llamando. Amén. Amén. Entonces sigamos orando por todas esas almas, porque hoy es el tiempo en que Cristo, donde está el Espíritu Santo recogiendo todas estas almas, para cuando Cristo venga en su nube y con sus ángeles en voz de trompeta, dice que va a venir y seremos levantados con Él, iremos Amén. a esas cenas con el Cordero, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Bueno, nos despedimos con la hermana que nos va a dar una palabra, ¿verdad? Sí. Ajá. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a todas las personas que nos están viendo, de El Salvador, de Colombia, a los pastores que están en estos momentos. Gracias por su apoyo. Y a todas las personas les deseamos que esta palabra sea una semilla para la vida de cada uno. Sí, amén. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor.
porque tu palabra, Señor, ha sido regada, Señor, Padre, para que nosotros, Señor, la tomemos, Señor, por obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor, Padre. Bendícelos, Señor, Padre de la gloria, y bendice, Señor, cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, para que seas tú tocándolo, Señor, tocando su corazón, Señor, Padre de la gloria, y sea, Señor, tú instruyéndonos, Señor, como ese papá que tú has sido con nosotros, Señor, ese papá proveedor, Señor, ese papá Jireh, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.